Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño, cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar
hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, escrito según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron.
Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, hoy celebramos Cristo Rey. Es una fiesta de alegría, es una fiesta escatológica, porque la plenitud del reinado de Jesucristo social se va a dar al fin de los tiempos. Es imposible que haya materialmente un reinado físico en el 100% porque somos pecadores y el mundo no le ha reconocido ni cuando vino la primera vez. Pero hay que luchar para que se extienda el reinado social de Cristo hasta los confines del mundo. Siempre tendremos que luchar hasta que se termine la realidad de este mundo. Ahí tenemos a Cristo Rey para que lo veamos mientras vaya yo diciendo algo. Cristo Rey, yo para esto he nacido, dijo Jesús, para esto he nacido, para ser rey. ¿Tú eres rey?, le preguntó Pilato. Tú lo has dicho, yo soy rey. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para esto he nacido. El rey, el ser rey no es algo que a él le venga porque los hombres lo proclaman rey. La única vez que lo quisieron proclamar rey a Jesús, se fue. Fue cuando les dio de comer la segunda vez que multiplicó los panes. Lo buscaban para nombrarlo, para hacerlo rey, él se fue. Solo dejó que los hombres le pusieran la corona que viene de los hombres, que es la de espina. La corona de rey, esa no viene de los hombres. Eso es por naturaleza. Él nace así. Y por derecho de conquista, porque va a conquistar desde la cruz a todos los hombres y va a destruir las obras de Satanás. A partir de esta afirmación de Cristo podemos comprender mejor aquellas frases solemnes con las que San Juan comienza su prólogo, diciendo así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas han sido hechas por Él, y nada de lo que existe se hizo sin Él. Todo fue hecho por Cristo. Él es el Rey, ya por naturaleza. Es emocionante aquella expresión que usa también San Pablo para referirse al sublime momento de la encarnación, diciendo: cuando llegó la plenitud de los tiempos, el momento pleno, el Verbo encarnado aparece como el heredero del largo esfuerzo de los siglos y de preparación. Ahí aparece Cristo. Desde Adán hasta Cristo, todo ha trabajado para Él. Para Cristo hablaron la ley y los profetas. Es decir, toda la religión del pueblo elegido hablaba de este futuro Mesías Rey. Sócrates, Platón, Aristóteles y toda la filosofía griega, pagana, también habló de Cristo de alguna manera. Porque dijo Jesús: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estos grandes filósofos buscaban sinceramente la verdad, por tanto, implícitamente buscaban a Cristo. Alejandría ha balbuceado su logos, habló del logos, el logos, para que San Juan luego lo colocara en su evangelio. La palabra de Dios.
Cristo ha venido a su hora para cosechar todo el fruto y la preparación del Antiguo Testamento. A él se ordenaba el imperio romano incluso. Dios lo pensó para que en ese momento de unificación imperial de tanta gente, allí en Roma, muriera el primer apóstol, papa, el primer papa apóstol, y esté allí enterrado hasta el día de hoy. Cristo tiene alma de rey, dice Santo Tomás de Aquino. ¿Cuáles son las cualidades de esta realeza de Cristo? Rey ante todo de los corazones de los hombres, porque es una realeza espiritual. Él quiere gobernar no con un gobierno despótico. Él por la gracia de Dios me transforma, me ama a través de su gracia, me perfecciona, me limpia, me da la participación de su naturaleza divina, me enriquece, me prepara para la vida eterna, me eleva, me levanta de ser un pobre hombre con un amor limitado, humano, a una realidad sobrenatural que excede toda capacidad de que los hombres pudieran entenderlo. La altura a la cual somos elevados por la gracia no tiene comparación y no se podrá jamás llegar a tener una mínima idea. La desproporción es cuasi infinita, para no decir infinita, entre lo que es el amor puramente humano, hasta donde el hombre puede llegar solo humanamente, y lo que es la gracia que lo eleva. Por tanto, si estamos bautizados, somos hijos en el Hijo, y por ser hijo en el Hijo y estar en gracia, nuestro amor no tiene límites. No lo vemos, no lo tocamos, no lo podemos medir nosotros. Esa tarea la realiza Dios dentro de nosotros, a través de Cristo Rey. Viene a buscar a todos los hombres y a todo el hombre, desde su interior, con una intimidad mayor que la propia de cada uno de nosotros. Pero no solo es eso. Cristo es también Rey de las sociedades, es Rey del universo. Es y debemos proclamar que Él es Rey, no tener miedo. Reconocer la realidad de las cosas me hace humilde, porque eso es verdad. La verdad y la humildad se encuentran. Y reconocer la realidad de las cosas hace que yo, ante la realidad de las cosas creadas, de la cual yo no puedo hacer nada con las cosas creadas, no las puedo crear, tengo que reconocer tal cual son las cosas, y eso es humildad. Entonces, que Cristo sea Rey, debo reconocerlo. Esa es la verdad. Cuando Cristo manda a los apóstoles ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio a todas las naciones, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice que conquistemos el mundo para Él y que se los llevemos. ¿Proselitismo? No. Si uno va a decirle a un musulmán, a un budista o a un ateo o a un protestante, que la Iglesia Católica es la única verdadera iglesia fundada por Cristo, no está haciendo proselitismo. Y si le dicen que hay que llegar a la plenitud de la verdad que es Cristo en la Iglesia Católica, no es ser proselitista, porque nosotros llevamos las almas a Cristo y a Él le pertenecen, porque hemos nacido porque Él nos ha creado, pero además nos ha rescatado con su sangre, ha pagado un precio. Aunque no lo entendamos, Él pagó un precio al Padre para que estemos con Él. Nos ha rescatado, porque el destino era el infierno, pero Él nos abrió las puertas del cielo. Y entonces Cristo es Rey de las sociedades y Rey universal y requiere ser reconocido. El mismo que dijo, mi reino está dentro de ustedes, afirma también, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, absolutamente todo. El Rey universal debe ser reconocido entonces universalmente. Y los hombres individuales no se independizan de Cristo por el hecho de organizarse en sociedades. No, Cristo está en todo y debe estar en todos los lugares.
Cristo reclama el derecho de Él a través de la boca de los sacerdotes, de la iglesia, de los obispos y de los laicos católicos bautizados. Nosotros somos la voz de Cristo que reclama que Cristo es su Señor y no debemos callar. Callar es otorgar, callar es cobardía, callar es faltar a la verdad. Cristo es el único Señor de señores, el único Salvador, el único Señor, porque es el Verbo mismo de Dios, es el mismo Dios que ha tomado carne humana para morir por nosotros y rescatarnos del pecado. ¿No dijo Jesús, nuestro Señor, en una ocasión, mi reino no es de este mundo? Ah, si no es de este mundo, dicen algunos, entonces, ¿lo sacamos? Sí, lo dijo, pero solo significa que su reino no proviene de este mundo, no es de este mundo, porque no es el mundo el que le da su reinado. Que su realeza no es una realeza según este mundo tampoco, como los reinos de la tierra que son limitados. Su realeza es mucho más que esto. Su reino no conoce fronteras ni depende de un plebiscito, de una votación. Su realeza no es una realeza que pasa. Su trono no es un trono que tenga necesidades de soldados para conservarlo. Pero también dijo Jesús, mi reino no es de este mundo, para que los hombres no piensen que es igual que los reinos y los reyes de este mundo. Mi reino no es de este mundo quiere decir que no es un reino como soñaban los judíos, un reino mesiánico de pura dominación temporal que los iba a liberar del dominio del Imperio Romano. Es rey de los corazones, rey de las sociedades, y para eso el Verbo se hizo carne. Y hay 2 ciudades, no más que 2 en este mundo. Son las realidades espirituales. Es lo que tenemos que proclamar como iglesia. Las realidades invisibles. ¿Qué dijo San Pablo? La lucha no es contra la carne y la sangre, contra los políticos, la economía. No está ahí la lucha del cristiano. Menos aún de aquellos pastores que deben dirigirnos. No está la lucha ahí. La lucha es contra los espíritus que se ciernen en los aires. Es decir, hay 2 ciudades espirituales. Tenemos un alma, no nos olvidemos, no somos cuerpo solo. La iglesia se ocupa por mandato de Cristo del alma de las personas. Y los gobiernos, que son temporales, que son limitados, que son frágiles, se ocupan de la organización corporal. Pero salvando el alma se salva el cuerpo. Por tanto, la iglesia se ocupa también del cuerpo, pero a través del alma, nunca directamente con el cuerpo. Nunca te va a decir la iglesia que para que estés más saludable te tienes que bañar diariamente, porque sería ridículo. O si estás resfriado te toma una aspirina diaria, porque sería ridículo. Es la risa del mundo, de los demonios, que ven todo. Esa no es la misión de la iglesia, de indicarte por dónde tienes que ir para tener buena salud física. De eso se ocupa el médico, de eso se ocupan los políticos y los gobiernos. Si la iglesia calla en lo que le corresponde, entonces ¿quién nos predicará? ¿Quién nos enseñará el camino? ¿Para qué vino Cristo? ¿Por qué dijo que vayamos por todo el mundo y enseñemos a todas las naciones el reino de los cielos para predicarlo? Y que se bauticen todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo, el bautismo de Cristo. Y el que se bautice y crea se va a salvar, pero que no cree y no se bautice se condenará. ¿Por qué lo dice? La urgencia. Tengo sed, dijo en la cruz, tiene sed de almas, no sed de limpieza corporal. Aunque hay que ser limpios. Pero no es eso lo que Él viene a predicarnos. Al contrario, contra la hipocresía de los fariseos que se lavaban antes de comer y que creían que toda la santidad estaba en cuidar el cuerpo y la limpieza externa. Cristo con mucha firmeza les dijo que lo que hace impuro al hombre no es lo que viene de afuera hacia adentro, no es lo que come con las manos sucias. Lo que hace impuro al hombre, lo que sale de su corazón hacia afuera, lo hace impuro al hombre
interiormente. 2 ciudades, porque hay un grito en la historia proferido la primera vez por los judíos. No queremos que éste reine sobre nosotros, que caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. No lo queremos, no queremos que reine. Ya Satanás dijo, non servian, porque esas 2 ciudades comenzaron antes de la creación del mundo, porque no son ciudades temporales, son asociaciones de personas, los ángeles son personas, a la que se le llama ciudad. La ciudad del demonio, el non servian, no serviría a Dios, su ciudad es el infierno. Y la sociedad de San Miguel, ¿quién como Dios? Es la sociedad del cielo. San Pablo decía lo contrario, decía, es necesario que Él reine, es decir, que coexistan 2 gritos, los 2 gritos contradictorios, y tras de cada grito un pueblo, una ciudad, una bandera también, la bandera de Cristo, la bandera de Satanás. San Agustín habló de 2 ciudades, la ciudad de Dios, 2 tomos, hermoso, donde explica cuando se viene el Imperio Romano abajo, le explica que la ciudad no es temporal, explica todo esto. Se distingue por sus diversas apetencias o amores, son amores distintos, es decir, tendencias distintas, porque cada uno es lo que ama. Si tú amas la tierra, eres tierra, si amas cielo, eres cielo. 2 amores hicieron 2 ciudades, el amor de sí hasta el desprecio de Dios, hicieron la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, de morir a sí mismo, hicieron la ciudad celeste. 2 ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás. No hay vuelta que darle. La ciudad de Dios no ha sido fundada como la ciudad terrena, sino que es desde toda la eternidad. Tiene su origen en Dios, en el Verbo de Dios. Procede de Dios. En Dios tiene también su propio fin. Vive en el mundo esta ciudad de Dios como si fuera extranjera a esta tierra, esperando el término de esa peregrinación, la vuelta a Dios, donde está su ciudad definitiva. Cristo es la cabeza, el rey de esta ciudad es Cristo, compuesta por ángeles buenos y los hombres buenos. En cambio, la ciudad del mundo es eminentemente terrenal, intraterrena, y se ocupa de los aspectos y de las cosas de la tierra. Por eso es terrenal. Ella sí está fundada por las criaturas. Esta ciudad se define y se constituye por el desprecio de Dios y la exaltación del hombre y de la naturaleza, de tal manera que lo que hoy importa, más que nada, es el hombre y es la naturaleza, pero no Dios. Esta ciudad se define y se constituye por el desprecio de Dios, la exaltación del hombre, y en ello se alimenta siempre de nuevo, siempre lo mismo. Se inaugura con el grito horrible de Satanás, el mal ángel, el ángel perverso, non servian. Su cabeza, su rey es Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, le va a decir San Juan, es decir, el Espíritu Santo. En boca de San Juan dice que él es el príncipe de este mundo, es el Dios con minúscula, el que se hace el Dios para muchos de este mundo. Es la ciudad del pecado, del error, de la mentira, del odio, de la hipocresía. Una ciudad que no tiene a Dios por origen, ni lo pone a Dios como fin. No es una ciudad peregrina, es eminentemente terrena, no peregrina hacia ningún lado. Busca solo complacerse en el momento, no tiene aspiraciones, es terráquea. Busca un paraíso terrenal que jamás lo encontrará, un paraíso conquistado a fuerza de músculos, no de la gracia santificante que los eleva, los embellece, lo dignifica, los diviniza, diviniza al hombre haciéndole partícipe de la naturaleza de Dios. Non servian, dirá Satanás. Quis ut Deus, dirá San Miguel, pero ¿quién como Dios? Son los 2 gritos que siguen y seguirán hasta el fin de los tiempos.
En este confrontamiento parecería que en los últimos siglos estuviese triunfando Satanás, lo que estamos viviendo, y los suyos. Los suyos son los hombres cómplices, dentro y fuera de la iglesia. Es evidente que la victoria final la logrará Cristo y su ciudad. Son cómplices también dentro de la iglesia porque Judas, siendo del colegio de los apóstoles, fue cómplice y estuvo en el bando de Satanás, no era de la ciudad de Dios. Lo penúltimo puede estar dominado, y de hecho es lo que estamos viendo, por Satanás, y es un poco el drama que estamos hoy padeciendo. En este momento el enemigo de Cristo tiene prácticamente en sus manos todos los comandos, el económico, el político, el cultural, y Cristo va siendo marginado más y más, siempre más de la sociedad. Es el gran marginado de la sociedad. Pero aquí no termina el drama. La situación del mundo de hoy se hace más grave por el hecho de que esta tendencia inmanentista, temporalista, pagana, ha penetrado en el interior mismo de la Iglesia. Se va produciendo una paulatina transferencia o trasbordo de todo lo divino a lo humano. A lo humano, en vez de Dios, ahora es el hombre. En vez de la gloria de Dios, es el cuidado de la naturaleza, es la gloria del hombre, o peor aún, la gloria de la tierra, y peor aún, el culto a la tierra. En vez de la cruz, las caricias del mundo. En vez de la verdad absoluta, la verdad temporal y relativa. El Papa Pablo VI llegó a hablar de la autodemolición de la Iglesia. Se está autodemoliendo ya en la época de San Pablo VI, incluso por manos sagradas. Lo dice el Papa Pablo VI como un mensaje profético. ¿Cuál es la misión de los laicos? Frente a un mundo que tiende a deponer a Cristo, a quitarle la corona, a destronarlo, corresponde a los laicos, a los sacerdotes y obispos, es decir, toda la Iglesia, pero especialmente los laicos, repetir con más énfasis, con más fuerza, que Cristo es Rey, que quiere ser reconocido como Rey, que debe reinar en el corazón de los hombres, porque para eso ha nacido y para eso ha venido al mundo. El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium habla muy claro y exhorta a los laicos a buscar la santidad y a tener presencia en la Iglesia. Presencia. Con criterio, con discernimiento, tener parte, con ardor, con celo apostólico, con la espada de la palabra. El laico debe sentirse iglesia porque lo es. Debe opinar porque es su madre, es su iglesia, es la esposa de su Dios y Señor. Que debe luchar con la oración y la penitencia, con las palabras proféticas, con el testimonio de amor y deseos de morir por Cristo, teniendo siempre presente la máxima del Verbo encarnado: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí la encontrará. Hoy todos nos queremos salvar la vida. No importa lo sobrenatural, es la vida humana temporal la que estamos queriendo salvar. Pero Dios nos hizo iglesia para salvar la vida eterna de las personas y estamos todos queriendo conservar nuestra vida temporal. ¿A costa de qué? El que quiera salvar su vida porque vive para sí, solamente piensa en sí, solamente piensa en la vida de este mundo, la va a perder, dice Jesús. Pero el que la pierda por mí, porque es capaz de buscar a toda costa el bien espiritual de las personas, a costa de la muerte por la pandemia, porque los médicos siguen siendo fieles, no sé si porque cobran o porque tienen vocación, hay de todo, hay con vocación, otros porque reciben su sueldo, hay de todo. Pero ¿por qué los sacerdotes tienen que suspender cuando esto es el momento más oportuno para llevar almas al cielo, para llevarle las almas a Dios? ¿Por qué dejamos que se mueran desolados, sin una palabra de Dios, sin los sacramentos, sin el culto?
totalmente en oscuridad y tinieblas. ¿Por qué no aprovechamos la situación para encender la luz del mundo? Si Cristo es la luz del mundo, ¿por qué no lo proponemos? ¿Por qué no lo proclamamos rey en ese momento? Se lo merece. Así los laicos deben, ante todo, santificar la vida matrimonial y familiar. Entre las cosas grandes reservadas a los laicos está la unión matrimonial y familiar. Qué cosa más santa y sagrada. Cristo debe reinar en la familia. La familia es la célula básica de la sociedad. Por eso es tan atacada por los enemigos de Cristo. No queremos que éste reine en las familias, de donde la instigación al divorcio, al aborto, a la homosexualidad, a la igualdad de sexo, a la ideología de género, al comunismo socialista, masón, ateo. El hogar debe ser como un templo donde se rinde el culto estrictamente familiar, pero sin dejar de lado los sacramentos. No es iglesia doméstica versus sacramento, como si hoy hubiéramos descubierto, como una forma de tranquilizar nuestra conciencia, que la familia es iglesia doméstica, siempre ha sido iglesia doméstica. La plegaria en comunión, la iniciación de los niños en la oración, en la lectura del Evangelio, la vida de los santos, la práctica del sacrificio, todo esto contribuye a formar hombres de fortaleza cristiana, donde los padres son los primeros que dan ejemplo. Papá y mamá católicos, matrimonios católicos. ¿Cómo son los matrimonios católicos que reconocen a Cristo como Rey? No son los homosexuales, las lesbianas, porque eso es la destrucción del amor, es la destrucción de la familia, es una burla satánica. Esa es de la bandera del mal espíritu, del demonio, que quiere imponer eso. Qué cosa más asquerosa, espantosa, horrible. Lo que hace un hombre ensuciando su parte con las heces de quien dice que le ama. Pensemos, ¿se aman? Es una cloaca, tú vas a hacer eso. Piensen, no puedo ser más explícito, no puedo hablar, pero piensen lo que es eso. Es la degradación total del hombre que se mete por un conducto de desecho pestilente de la resaca humana. Se comulga resaca humana. Eso es matrimonio, se comulga las heces. No sé si entendemos. Por eso en un matrimonio cristiano verdadero, que un esposo le pida a la mujer eso y siguen siendo cristianos, por favor, eso es la degradación del ser humano. Entienda el que pueda entender. Si eso se lleva al matrimonio, donde el esposo le pide eso a la mujer, entonces eso es amor. Eso es la destrucción del cristianismo. Eso es una burla y va a ser tremendamente juzgado y castigado por Dios. O peor aún también, cosas que se encuentran en los llamados matrimonios cristianos, donde el esposo le pide a la mujer otra cosa terrible y asquerosamente obscena. Eso le llamamos, ¿cómo va Cristo a reinar en la familia? Por la boca comulgamos, no hacemos cosas totalmente horribles, espantosas, que degradan al ser humano a lo más bajo, a lo más profundo, a lo que va a ser el infierno. Obligar a la esposa. ¿Para qué te has casado, mijito? ¿Para qué? ¿Para ser colaborador en la obra de Dios? ¿Para traer hijo al mundo? Lo digo porque tienen que saber, se van a condenar muchas personas. Porque creen que eso está bien porque lo ven en las películas pornográficas y otras cosas que no puedo decir porque me da vergüenza. Pero uno las conoce que están entre la gente, católicos. Y que un sacerdote le dijo que sí, el otro también, que eso es una expresión. Por favor, ¿expresión de qué?
Los laicos deben santificar los diversos aspectos de la vida social, haciendo que Cristo reine, dando al mundo la visión correcta de la realidad como creados para conocer, amar, servir a Dios y mediante esto salvar el alma. Deben santificar a sí mismo todo el mundo de la cultura. Se ha hablado de una cultura autónoma hoy día, laicista, atea, de una escuela laica, de la cultura de la muerte, de la cultura del oscuro, de lo tétrico, donde Cristo es el gran marginado, de una pintura que rinde culto a la fealdad, de una música estridente e inarmónica, satánica, lata, metálica, horrible. Lo metálico como expresión de la decadencia total del ser humano. La cultura supone una perspectiva amplia de saber, lo cual requiere una visión filosófica del mundo, la filosofía del mundo y de la historia, y del hombre y de Dios. Una cultura de cierto nivel que requiere asimismo un saber y una visión teológicas también, y más que nada. La cultura debe ser teológica, porque el hombre está hecho para Dios. Y como el hombre no llega a Dios sin Cristo, la cultura debe ser cristiana. Y viva Cristo Rey. Debe santificar las actividades cívicas y políticas, tanto en el ámbito nacional como internacional. No quedarnos en casa. Nos faltan católicos que hablan de santificar la vida privada, pero cuando se trata de la vida pública, sobre todo de la vida política, ya creen que esto es un terreno que ha de pertenecer neutro, excluido de la cristianización. Y entonces hacen lo que sea dentro de la vida política y son católicos. Y mienten y roban y estafan. Y hacen de todo, siendo católicos y contentos porque van a comulgar. Se van a condenar, eso sí, se van a condenar. Me acuerdo aquí, cuando yo llegaba no lo podía creer. Las gasolineras le sacaban la gasolina, la gente hacía cola, total, es gratis, robemos. Iban a comulgar sin confesarse. Porque como todo lo hacían, pero entonces uno dice, hay que hablarles, se van a condenar, es verdad, se los aseguro. Porque esto es el espíritu del mundo, no el espíritu de Cristo, no es el espíritu de Cristo. Si se exhorta al cristiano a santificar todas las estructuras humanas, ¿cómo podrá dejar de hacerlo con respecto a las estructuras políticas? Tenemos que tener buenos políticos católicos, no meterse en la lacra, para decir yo me meto en una lacra, en un abismo de podredumbre, para sacarlos a todos adelante. Tú no eres nada, no sirves, te van a devorar, quien pongas el pie te van a matar. Haz algo nuevo, totalmente distinto. Juntémonos los cristianos, católicos. Yo soy sacerdote, pero ustedes son laicos. Hagan un partido político donde Cristo sea el objetivo primero, la realeza de Cristo. No solo en México, sino en el mundo entero. ¿Por qué no? ¿Qué esperamos? ¿Que nos va a llamar? Nos morimos y no hicimos nada. ¿Por qué esperar morirse? Lo mejor es estar luchando, que la muerte me sorprenda en la lucha. Porque milicia es la vida del hombre sobre la tierra. El Papa ya lo decía, el Papa Pío XI, cuando más se calla el nombre de Cristo, con más fuerza se lo debe proclamar. Frente a la actual situación caben dos actitudes. La de los católicos tibios, dice el Papa, católicos de nombre, que se dejan amilanar por el progreso del enemigo de Cristo, pero se dejan abrumar por los números y las estadísticas, y en algunos casos que creen que se puede llegar a una hermandad sin Cristo, sin verdad, sin fundamentación sacramental. Una hermandad, una caricia al mundo para ser reconocidos, visto como algo normal. Hoy no se quiere que la iglesia sea como un signo de contradicción, ni la iglesia lo quiere ser para el mundo, sino que quiere acariciar y ser acariciado. Rascarse las espaldas mutuamente, sonreírse y tomar sol, estar en la playa y disfrutar de un buen refresco.
Eso no es Cristo crucificado, esa no es la cruz de Cristo. Eso no es el cristianismo. No se gana el mundo poniéndonos a remolque de él, aceptando todo. El liberalismo, el marxismo, el naturalismo, el paganismo, la idolatría, la opinión de la mayoría, la opinión de los potentados según el mundo, sino con católicos valientes, esforzados, fuertes, con la fuerza misma de Dios, de ese Dios que se complace en vencer a los muchos con muy poco. Hemos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para revertir la corriente frente a la terrible oleada desacralizadora del mundo moderno y de sus cómplices fuera y dentro de la Iglesia, oponer aquella formidable frase del Papa Pío X que dijo: omnia instaurar en Cristo. Tenemos que restaurar todas las cosas en Cristo. Este Papa decía, es necesario decirlo de nuevo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social e intelectual en los que cada uno se erige en doctor y legislador. No se levantará la ciudad sino como Dios la ha levantado. No se edificará la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige sus trabajos. No, la civilización no está por inventar ni la ciudad nueva, ni se puede construir una cosa nueva sin Cristo. La ciudad ha existido siempre, la de Cristo. Es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sobre sus naturales y divinos fundamentos contra los ataques siempre renovados del mundo utópico en el que vivimos. Tema que después tocó el concilio muchas veces, hablando de que hay que consagrar el mundo a Cristo, a Dios. ¿Cómo consagrarlo? Ante todo viviendo en gracia, participando en las virtudes. Los laicos, dice el concilio, obrando santamente consagran a Dios al mundo mismo. Y tenemos que tener en cuenta cómo podemos hacer una educación global, única. Quiere decir que si yo voy a hacer una única educación global, ¿quién va a poner la doctrina de esa educación? Si yo voy a educar con una educación común a todo el mundo, tengo que educar al ateo, al abortista, al homosexual, a la ideología de género, al católico, a Cristo, al católico, a la Iglesia. ¿Cómo hago? ¿Acaso estoy pensando que mejor me voy a callar todo lo que pueda molestar para buscar algo en común totalmente y ceder ciertas cosas? Porque de otra manera no se podrá hacer una educación global. No se puede eso, es utópico. A no ser que la educación global sea proponer a Cristo Rey, proponer a Cristo como Rey, eso sí, donde la doctrina no se toca, donde la doctrina brilla, donde es amada, donde es proclamada. Así sí el mundo podrá tener una educación cristiana católica, no hay otra. ¿Te crees que cuando digas que el aborto está mal, te lo van a permitir en esa única educación, proyecto educativo global? Cuando diga, entonces ¿qué dice? A mejor no digo nada del aborto. Claro, entonces callar es otorgar, callar es claudicar la verdad porque tenemos que proclamarla abiertamente para la salvación de las almas. ¿Cómo le vamos a hacer? Piensen, solo dejo esta inquietud. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vamos a tener que callar muchas cosas y estar con el mundo para que acepten y se creen que la Iglesia va a dirigir este proyecto educativo global. Va a ser a la primera que van a liquidar. La van a liquidar, la primera que quieren liquidar. ¿Por qué les molesta? Porque no dejan el aborto tranquilo, no dejan matar a los niños. Vivir para este mundo teniendo como paraíso este mundo no le deja a la Iglesia. Porque le habla que la homosexualidad está mal, que degrada al hombre, dice que la eutanasia está mal, que la ideología de género destruye al ser humano, que es un invento que va contra la verdad. Pero imagínense que hay que santificar la fiesta, nada de santificar las fiestas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar de un proyecto único,
darle la mano al ateo, al musulmán, al budista, y que estamos todos contentos porque los hijos de los budistas están contentos porque los hijos de los católicos tienen la misma formación. Es imposible. Hemos claudicado de Cristo, que no comparte el gobierno con ninguna criatura. Cristo es Rey único. No compite ni comparte con nadie, porque es el Señor, el único Señor. A Él la gloria por los siglos de los siglos, porque es Alfa y Omega, principio y fin de la historia. Un mundo que en sustancia temporal es consagrado a Dios por los laicos, es un mundo cristiano. Hay que buscar la cristiandad, la cristiada, la cristiandad. Es decir, que en una sociedad se respire a Cristo, se respire a Dios. Una sociedad donde las familias son vistas como el tesoro más grande en el plano natural y la Eucaristía como lo más grandioso en el plano sobrenatural. Toda la vida, no solo privada, sino también la pública, debe reconocer la realeza de Jesucristo. Tenemos que luchar y luchar. Decía Pío XII, otro papa, que todo el mundo está tan corrompido que ahora hay que... ¿Cómo lo vas a convertir? Dice él, primero hay que pasarlo de salvaje en humano primero, porque es un mundo salvaje, y luego de humano en divino. Ahora tenemos una triple consideración y un doble trabajo. Ya no es convertir al hombre de humano en divino. Ahora es primero en salvaje a humano y luego de humano en divino. Tres realidades que me hacen tener dos pasos difíciles. Que María es reina, porque ella es reina, porque es hija del rey, es madre e hija del rey. Es también por naturaleza. En el momento de ser madre del rey, ella es reina en el plano espiritual, como Cristo, pero también en el plano social. A ella hay que reconocerla socialmente, en todos los países, en todas las naciones. Ella es reina, reina de los ángeles y de los hombres, como Cristo es rey de los ángeles y de los hombres. Es el momento de proclamar y gritar, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe, emperatriz de toda Latinoamérica y reina de México! Y luchar con la oración, pero también con la palabra y la acción. No permitamos que a nuestros hijos en las escuelas, en los lugares de educación, quiten la cruz, quiten a Cristo, hablen mal de la Virgen, hablen mal de la Iglesia. No permitamos una palabra, nada contra la ley natural, donde Cristo la ha escrito, Dios ha escrito la ley en las cosas. Así está en la naturaleza. Y donde también se ataque a Cristo. Hay que defender. Los papás somos pastores, somos los primeros responsables. No somos mercenarios, sino pastores de nuestros hijos. Y somos pastores de nuestros nietos, de alguna manera. Y somos pastores de todos aquellos que nos vienen a pedir un consejo, que nos vienen a hablar y nos piden una opinión o nos están mirando para ver cómo nosotros, como pastores de ellos, nos comportamos en el mundo en que vivimos. Pidamos a la Virgen Reina nos ayude en una sociedad tan confusa, oculta, oscura. Se vienen proyectos tremendos que mañana se los voy a considerar, lo vamos a considerar un poco también, para que veamos en la homilía de mañana de qué cosas tenemos que tener cuidado y prepararnos. Me decían a mí, no tienes que hablar tan claro, porque la gente necesita, no tan duro. Yo voy a hablar lo que veo que Dios me pide y lo que es urgente hablar. Convertíos, porque si no todos de la misma manera perecerán. Hay que convertirse. Es urgente la conversión, porque se termina la realidad de este mundo. Eso predico. Y en sustancia, todo lo que impida que el hombre vaya a Dios, lo diré. Y todo lo que vea que lo va a llevar directamente al infierno, también lo diré. Y diré lo que está mal, hasta que Dios me lo permita, hasta que me dé vida. Diré lo que está mal, como tenemos todos que decirlo, porque estamos muy confusos, porque nadie quiere hablar, porque hablas y te sacan del puesto que tienes. Conozco obispos que lo han sacado del puesto que tienen por haber hablado claro, seminarios cerrados, sacerdotes que le quitan las licencias, monasterios cerrados, congregaciones religiosas clausuradas, porque no pensamos.
acorde a como todo el mundo ahora, todo es lo mismo. Estamos en el nuevo orden mundial, en la globalización, y me tengo que ajustar como un pequeño engranaje en una gran máquina mundana hecha por los hombres, excluyendo totalmente a Dios y convirtiéndome en una bestia junto con este bestialismo, la gran bestia. El mundo es la bestia de apocalíptica y yo no me voy a meter dentro de una bestia, ni voy a permitir que nadie por culpa mía, por no haber hablado claro, se convierta también en una bestia. Viva Cristo Rey, que reine en nuestro corazón y en la sociedad, que así sea.